Ya no nos queda nada para terminar el año. Estaba meditando en el mensaje que prediqué hace un par de semanas atrás, al que había titulado Caminando sin caminos, y voy a hacer una breve síntesis de ese mensaje porque sentí como que quedó tela para cortar con respecto a lo que dije, además de porque también uno predica lo que vive y vive lo que predica, y en base a lo que uno va viviendo va meditando con respecto a la palabra de Dios, y así es por lo menos como yo predico y armo las predicaciones, los mensajes que transmito, lo que creo que por ahí puede servir para la vida cotidiana, trasladando un poco la Biblia, libro escrito hace miles de años, a lo que vivimos en el día a día, porque la palabra sigue viva, la palabra sigue latente para con nuestras vidas, en tanto estemos dispuestos a creer, en tanto nos nutramos de la palabra de Dios, Dios siempre está hablando. Y en base a lo que podamos ir meditando con respecto a lo que nos va sucediendo en el día a día, en el diario vivir, si podemos tomarnos un tiempo del día para meditar qué Dios nos puede estar queriendo enseñar con respecto a lo que nos toca vivir, con respecto a las emociones que podemos estar experimentando, que nos producen las distintas situaciones que estamos viviendo, ya sea tristeza, enojo, ansiedad, depresión, lo que sea que nos esté tocando vivir, o las distintas emociones que nos tocan en los distintos momentos del día, poder meditar con respecto a ello, qué es lo que Dios puede querer estar hablándonos. Y meditaba obviamente en el mensaje de hace un par de semanas atrás, en el que les comentaba acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando el pueblo de Israel, principalmente lo narra Números capítulo 13-14, narra de cómo el pueblo de Israel se rebeló tanto contra Moisés como contra Dios, porque en primer lugar se habían quejado varias veces, ya sea porque no tenían carne, ya sea porque no tenían agua, por distintas razones se enfurecían y comenzaban a maldecir y comenzaban a añorar Egipto, comenzaban a preguntarle y a cuestionar a Moisés y a Dios, diciendo ¿por qué nos sacaron de Egipto para traernos a morir en el desierto? Y en una de esas ocasiones que comienzan a quejarse, estaban a poca distancia de Canaán, a poca distancia de la tierra que Dios les había prometido, ya dentro de los 40 años que habían estado transitando por el desierto. Estaban a poca distancia de Canaán, y ahí fue cuando Moisés, por orden de Dios, manda a los 2 espías a ver la tierra que Dios les había prometido. Y al traer el reporte de que la tierra era hermosa, pero que estaba habitada por gigantes, todo el pueblo se enfureció porque dijeron: no vamos a poder contra ellos, no vamos a poder conquistar la tierra, ¿para qué nos trajiste a morir en el desierto? Y lo que yo había deducido de ese mensaje, lo que había hablado acerca de ese mensaje, es que muchas veces terminamos quizá añorando lo malo conocido que lo bueno por conocer. Terminamos deseando lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque al no saber cómo vamos a llegar ahí, en cuánto tiempo vamos a llegar ahí, qué es lo nuevo, al tener esa incertidumbre de conocer lo nuevo que Dios tiene, muchas veces terminamos deseando lo que ya conocíamos, pero porque lo que ya conocíamos, al ser lo conocido, valga la redundancia, era lo seguro. No había esa incertidumbre de tener que conocer algo nuevo, por bueno que fuera, porque Dios les había asegurado que se los iba a entregar, y lo hizo de manera milagrosa, porque en sí era imposible que el pueblo por medios propios pudiera conseguir el objetivo de conquistar esa tierra. Era imposible, sin embargo, para Dios nada es imposible. Dios hace lo imposible posible, Dios tiene todo poder, y ellos lo pudieron experimentar en el desierto. Yo creo que Dios tuvo esa consideración, esa contemplación para con el pueblo de Dios, de que el pueblo de Dios estaba tan mal acostumbrado al maltrato, a conseguir lo que le daban, porque ellos se sentaban frente a las ollas de carne, ellos mismos decían, pero a base de maltrato, y estaban tan acostumbrados a ese maltrato, a esa opresión del pueblo egipcio, que deseaban volver a eso porque no conocían algo mejor, pero Dios tuvo esa contemplación de decir: les voy a mostrar mi poder en todo su esplendor, abriéndoles el mar, derramándoles maná diario para que puedan alimentarse en el desierto. Les dio todo, les dio
dentro de lo que se podía experimentar atravesando por un desierto, les dio todas las comodidades que podían experimentar. Les regulaba la temperatura mediante la nube, mediante el fuego, les cuidaba las ropas para que no se desgasten, los cuidaba de las bestias del desierto que podían haber. Los cuidaba de todo. Les daba carne cuando tenían ganas de comer carne, les proveía agua, los mantenía en el desierto. Ahora, el pueblo de Israel, al no tener la fe para conquistar la tierra que Dios les había prometido, al no poder creer que Dios les iba a entregar esa tierra de una manera milagrosa y es increíble que con todas las señales que ya había visto el pueblo de Dios, no pudieran creer que Dios podía darles esa tierra. Es increíble la reacción del pueblo de Dios, es algo inexplicable, pero bueno, también vale tener en cuenta, y me pongo un poco como abogado del pueblo de Israel, vale tener en cuenta el hecho de que el pueblo de Israel estaba tan mal acostumbrado al maltrato, se habían tan acostumbrado de tal mala manera al maltrato que no podían ver algo mejor, Pero lamentablemente esa testarudez, esa incredulidad fue lo que les impidió poder ver, pisar, conquistar aquello que Dios les había prometido. Y lamentablemente, y esto como primer punto del mensaje, a veces producto de lo que nos tocó vivir, estamos tan heridos que no somos capaces de visionar aquello que Dios tiene para nuestras vidas. No conozco tu historia de vida, no sé qué es lo que te tocó pasar, qué es lo que te tocó experimentar, no sé qué tan duro puede haber sido tu historia de vida. Yo sé que acá hay más de una que tuvieron historias bastante fuertes, si no todas, y por difícil que haya sido tu vida, muchas veces esas heridas que traemos de lo que nos tocó vivir, ya sea desde la niñez, cosas que damos por sentado, porque hoy nos encontramos con la entereza que tenemos, hoy nos encontramos parados en la vida de la forma en la que estamos y creemos que somos fuertes por todo lo que nos tocó vivir. Sin embargo, el hecho de poder estar en pie con todo lo que nos tocó vivir no quiere decir que hayamos sanado todo lo que nos tocó vivir. Y como hoy nos encontramos como adultos y nos vemos parados como estamos, creemos que ese niño que quedó en el pasado, esa historia de vida que vivimos en el pasado, no nos repercute. Sin embargo, si no sanamos todo aquello que nos tocó vivir, si no sanamos todas esas heridas que nos tocaron experimentar, no vamos a poder tener la capacidad de creer lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Porque como les contaba, el pueblo de Israel había estado 400 años viviendo en Egipto y toleraron muchos años de maltrato. Y a veces estamos tan acostumbrados a lo malo, como les decía al principio del mensaje, estamos tan acostumbrados a lo malo que no podemos ver lo bueno que Dios tiene, que compensa todo aquello que nos tocó vivir. Y no tenemos esa capacidad para verlo. Y si no podemos creer, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no podemos, en primer lugar, tener la capacidad para visionar aquello que Dios nos quiere dar. En segundo lugar, creer que Dios nos lo puede dar. Y al no creer que Dios nos lo puede dar, Dios no lo puede hacer. Dios no lo puede hacer. El combustible que Dios usa para hacer la obra sobre nuestras vidas es nuestra fe. Dios va a actuar en base a lo que nosotros estemos dispuestos a creer, pero a veces es tan difícil tener la disposición para creer, producto de las heridas que tuvimos que soportar a lo largo de nuestras vidas. Por eso es necesario sanar. Y yo sé que es difícil y cuesta muchísimo a veces revolver el pasado, hurgar en el pasado, recordar aquellas cosas que Dios nos hirió, que nos hirieron de la vida, pero es necesario hacerlo ante Dios para que Dios pueda traer sanidad sobre todo aquello de lo que Dios sabe. No es que a Dios no le importó, no es que Dios se olvidó, no es que Dios no lo tenía en cuenta. Dios lo sabe. Dios lo permitió, sí, y a veces nos cuestionamos y le cuestionamos a Dios y hasta nos enojamos por qué será que lo permitió. Yo sé que hay historias muy difíciles de abusos, de maltratos, que en más de una ocasión está la pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitiste esto? Y a veces nos cuesta un poco hacer esa pregunta a Dios. Pero quizá es lo que Dios está llevándonos a preguntarle, justamente para que en base a la respuesta que Él nos dé traiga sanidad. Y es un trato personal y directo que Dios tiene con tu vida.
No es una respuesta que yo te pueda dar en una prédica, no es algo que yo te pueda decir, sino que es algo que tenés que tratar directamente con Dios. Como decía la semana pasada, la relación con Dios es un camino de autoconocimiento en el que es necesario que conozcamos la persona que realmente somos en base a todo lo que nos tocó vivir a lo largo de toda nuestra vida. Y yo sé que a lo mejor hoy te encontrás con la entereza que tenés en la vida adulta, después de todo lo que pasaste, después de todo lo que soportaste, de todo lo que toleraste inclusive, pero si no sanás todo aquello que viviste, es muy probable que te pueda llegar a pasar como le pasó al pueblo de Israel, que todas esas heridas no le permitieron ver más allá, no le permitieron creer en lo que Dios podía hacer, aún con todo lo que Dios les había mostrado que iba a hacer. Es necesario, en primer lugar, sanar como primer punto de este mensaje. No es en una prédica, no lo vas a hacer en 2 horas de reunión semanales, no lo vas a hacer milagrosamente. Yo creo que es algo que con el paso del tiempo Dios nos lo va revelando, inclusive con oración diaria, tratando de meditar en la palabra de Dios. Inclusive hay veces que hasta te vienen recuerdos de cosas, no sé, de la infancia, de la adolescencia, cosas que te tocaron vivir, que creo a bien que es Dios trayéndotelas a memoria para de algún modo poder sanar todo aquello, para que puedas creer en lo que Él quiere hacer, en lo nuevo que Él quiere hacer. El pueblo de Israel, volviendo a la historia del pueblo de Israel, se encontraban en un punto crucial, porque bueno, al haberse parado en la tierra de Cades Barnea, ahí en el desierto, al haberse parado en lo que la Biblia narra que era Cades Barnea, comienzan a maldecir porque habían venido los 2 espías, 2 de ellos con un reporte positivo, Josué y Caleb, 10 de ellos con el reporte negativo, diciendo no los podremos conquistar, somos como langostas ante ellos, es una tierra habitada por gigantes. Comenzaron a maldecir porque las heridas también es lo que producen, no solo la falta de fe, sino un enojo desmensurado. Comenzaron a maldecir a Dios, a Moisés, con todo lo que habían visto comenzaron a maldecir, y Dios se hartó de esa actitud que el pueblo había tenido. Y yo hace un par de semanas les había dicho que muchas veces salimos de donde ya no pertenecíamos, como le pasó al pueblo de Israel que salió de Egipto, pero la incertidumbre de no saber hacia dónde vamos ni cuándo llegaremos es lo que nos hace añorar lo que dejamos atrás, como le pasó al pueblo de Israel, que decía, y si volvemos a Egipto, donde nos sentábamos a las ollas de carne, el no saber hacia dónde vamos ni cuándo llegaremos produce que quizá podamos añorar el pasado, lo que dejamos atrás, como les comentaba hace un par de semanas. La diferencia con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel sí sabía hacia dónde iba. Nada más que Dios tenía un trato para con el pueblo de Israel en el que no solamente quería conducirlos a lo que Él les quería dar, sino que también quería transformar sus corazones, porque era un pueblo, dice la Biblia, dura cerviz, un pueblo cabeza dura, un pueblo testarudo. Y Dios quería de algún modo ablandar sus corazones para que ya no sean incrédulos. A Dios no solo le importa llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar, a Dios también le importa cómo llegamos a donde Él nos quiere llevar. Y si no llegamos de la manera en la que Él nos quiere llevar allá, en primer lugar no vamos a llegar. Si no nos dejamos transformar, si no dejamos que el proceso que Dios permite que atravesemos nos transforme, no vamos a llegar a donde Él nos quiere llevar. El pueblo de Israel no pudo llegar a donde Dios los quería llevar. Si no dejamos que Dios transforme, no solamente nos conduzca y nos dé lo que Él nos quiere dar, sino que también haga la obra en nuestros corazones, esa obra de sanidad, esa obra que permita que podamos creer en Él, nos vamos a perder aquello que Él tiene. La fe es como un grano de mostaza, dijo Jesús, y todos tienen la misma medida de fe. A todos se nos dio la misma medida de fe. Cada uno trabaja la fe de manera personal. La fe yo creo que es un fruto que va creciendo conforme a lo que uno va viviendo. Uno decide creer o no en base a lo que uno le va pasando, a lo que Dios permite que nos vaya sucediendo. Pero la fe es una virtud que se va trabajando, y en base a lo que Dios
te permitió vivir, vos decidís si seguís creyendo y si tu fe se agranda o decrece. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto y vieron tremendas hazañas. No voy a mencionar todo lo que vieron de parte de Dios porque vengo predicándolo ya hace un par de semanas. Vieron milagros extraordinarios que pocos seres humanos sobre la tierra pudieron verlo. Ya con el solo hecho de decir, Dios les abrió el mar para que pasen como por tierra seca, y no solo que les abrió el mar para que ellos pasen, sino que cuando los enemigos que venían atrás quisieron perseguirlos, Dios les cerró el mar a los enemigos para que los enemigos mueran ahogados. Ya con solo eso, ya tienen una señal de Dios para que ellos puedan recordar aquello que vieron y decir, che, si Dios estuvo en el pasado, Dios sigue estando en el presente y no nos va a dejar, porque es una promesa que dijo que no nos iba a dejar. Así que si ese Dios que vimos que nos abrió el mar está con nosotros, ¿por qué no vamos a conquistar la tierra prometida? Sin importar todos los impedimentos que podamos llegar a tener para poder llegar ahí. ¿Cómo no vamos a conquistar la tierra que Dios nos prometió, siendo que Él dijo que nos la iba a dar y siendo que lo vimos hacer los milagros que hizo en el pasado? Entonces, pero no, esa no fue la actitud que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sino que maldecían ante cada prueba, ante cada adversidad, ante cada circunstancia, comenzaban a maldecir a Dios, lejos de creer que Dios podía hacer la obra, porque si lo hizo en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer en el presente y por qué no en el futuro? Entonces la fe es una virtud que se trabaja constantemente ante cada adversidad, ante cada circunstancia. Recordar, tener perspectiva de todo lo que te pasó, de todo lo que pasaste, de lo que Dios hizo, de cómo Dios estuvo con tu vida, y poder decir, si Dios estuvo conmigo en el pasado, dijo que no me iba a dejar, que no me iba a desamparar, voy a seguir creyendo que Él está conmigo y que Él tiene cuidado y control de todas las cosas, y voy a seguir creyendo en Él. Aunque también la actitud que podamos llegar a tener, como el pueblo de Israel, es terminar maldiciendo, es terminar enojándonos. Entonces nosotros decidimos qué actitud vamos a tomar ante cada adversidad, ante cada circunstancia. Si trabajar nuestra fe y seguir creyendo en el poder de Dios, creer en el poder de Dios, que nuestra fe siga creciendo para seguir viendo el poder de Dios sobre nuestras vidas. O terminar maldiciendo ante cada situación, ante cada adversidad. Y es necesario, y ya de paso que estamos a estas alturas del año, que podamos comenzar a evaluar ciertos hábitos que damos por sentado, que normalizamos, que no nos damos cuenta cuando nos encontramos maldiciendo, cuando nos encontramos quejándonos, porque no nos damos cuenta de que perdemos la gratitud ante Dios por lo bueno que Dios nos da. Yo sé que a veces el trabajo no es el mejor trabajo que te puede haber tocado, yo sé que a veces la situación en la que estás no es la mejor, la más óptima, no es lo que desearías estar pasando. Pero aún así, si esa situación por la que estamos pasando produce en nosotros maldición, en parte también perdemos la gratitud a Dios por lo bueno que Dios nos da. Entonces es necesario por ahí pararnos, y principalmente estando a estas alturas del año en donde comenzamos a hacer balances de cómo estuvo el año, de qué fue lo que logramos o no, de qué fue lo que pasó o no, poder evaluar qué actitudes tenemos ante las distintas situaciones que nos tocan vivir. Si tenemos corazones agradecidos normalmente, si tendemos a maldecir, si tendemos a quejarnos, para poder meditar en esto y comenzar, como decía hace un rato mientras cantábamos, a agradecer a Dios, tomarnos el tiempo, tomarnos un momento en el día para meditar por todo aquello que sí tenemos, más allá de todo lo que nos falta, más allá de todo lo que necesitamos, poder agradecerle a Dios por lo que sí tenemos hoy, por lo que sí tenemos ahora, más allá de que no tenemos la certeza de lo que va a pasar mañana, de lo que vamos a tener mañana, de lo que nos va a faltar mañana. Tener la gratitud para con Dios por lo que tenemos hoy, por lo que Dios permite que atravesemos hoy, sea bueno o sea malo. Tener corazones agradecidos para con Dios. Yo creo que una vez que logramos tener corazones agradecidos, una vez que logramos meditar en lo bueno que Dios hace con nosotros, es ahí cuando de algún modo Dios nos sube de nivel y nos lleva a algo mejor. En esto recapacitaré, decía Jeremías. Y Jeremías, cuando comenzó este escrito,
comenzó diciendo: no hablaré más de Dios, no predicaré más en su nombre. Me sedujiste, Jehová, y fui seducido, decía Jeremías, más fuerte fuiste que yo, y yo me quería olvidarme de todo, quería olvidarme de tu palabra, quería dejar de profetizar. Sin embargo, dice Jeremías, la palabra estaba metida como fuego en mis huesos, decía Jeremías. Así que en esto voy a recapacitar, en esto voy a meditar, que por la misericordia de Dios no hemos desfallecido, porque grande es su fidelidad, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y Jeremías, con todo lo malo que estaba pasando en ese momento, porque decía: se burlan de mí, me escarnecen, me agravian, así que con todo lo malo que me está pasando, yo voy a meditar en lo bueno, en que la misericordia de Dios todavía me sostiene y se renueva cada mañana, dijo Jeremías. Y no es ignorar lo malo, es agradecer por lo que Dios permite que atravesemos en el presente. Tanto lo bueno como lo malo, porque tiene cuidado y control de todas las cosas, y Él sabe lo que hace en su debido tiempo. Él sabe lo que hace y Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas, porque a Dios no solo le importa que lleguemos a donde Él nos quiere llevar, sino cómo llegamos a donde Él nos quiera llevar. Él nos va a conducir a donde Él nos quiere llevar. No antes sin cruzar mares, no antes sin pelear con los enemigos, no antes sin pasar por desiertos. Porque es necesario que Él trate con nosotros en esos momentos de adversidad, en esos momentos de circunstancia, mediante necesidades, mediante faltantes, mediante desiertos. Los desiertos de la vida que Dios permite que atravesemos son necesarios para que Él nos lleve a donde Él nos quiera llevar, porque Él va a hacer la obra sobre nuestras vidas, pero no sin antes tratar con nuestras vidas. A Dios no solo le importa que lleguemos a donde Él nos quiera llevar, le importa cómo llegamos a donde Él nos quiera llevar. Y esos desiertos que Él permite que atravesemos son para tratar con nuestras vidas, para que cuando lleguemos a donde Él nos quiera llevar, lleguemos siendo la mejor versión de nosotros, sanos, habiendo podido sanar heridas, habiendo podido estar firmes. Porque como te decía al principio, la firmeza que puedes tener hoy, la entereza que puedes tener hoy, no quiere decir que no hayas sanado quizá lo que te tocó atravesar en el pasado. A Dios no solo le importa que lleguemos a la tierra prometida, sino cómo llegamos. Él no nos quiere perder en el proceso. Sin embargo, el pueblo de Israel no llegó, por lo menos el pueblo que salió de Egipto, no llegó a donde Dios los quería llevar. Llegaron sus hijos, no ellos. Ellos se lo perdieron por su incredulidad, por su testarudez, por no haber podido sanar todo aquello que les había tocado pasar en el pasado, todo aquello que los había herido, que produjo una ingratitud en primer lugar, produjo una ingratitud, y esa ingratitud llevó a que maldijeran, llevó a que se quejaran constantemente. Entonces por eso decía, es necesario pararnos y evaluar qué actitudes tenemos en el día a día para poder meditar si tenemos corazones agradecidos a Dios o no, y poder agradecer a Dios por lo que tenemos, por lo que todavía no tenemos, por lo que nos falta, por lo que queremos lograr, por lo que queremos hacer, por lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, poder tener corazones agradecidos. Ahora, el pueblo de Israel sí sabía hacia dónde iba. El pueblo de Israel sí sabía en cuánto podía llegar allá. Bastaba con creer, no pudieron creer, pero bastaba con creer. Y Dios manda a 12 espías a que vean la tierra que Él les había prometido. Al ver la tierra que Él les había prometido, para planificar una estrategia militar o para revelarles la estrategia militar que habían de tomar, porque Dios era el que los guiaba ante cada paso, al no poder creer, comenzaron a maldecir. Entonces, haciendo mención a lo que les predicaba hace 2 semanas, que muchas veces por no saber hacia dónde vamos y cómo llegaremos a donde Dios nos quiera llevar, terminamos añorando lo que dejamos atrás. Hay un momento en el desierto en el que, como le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se terminó acostumbrando al desierto, a tal punto que como ya no podían volver a Egipto, terminaron
inclusive considerando la posibilidad de instalarse en el desierto, porque no creían que podían llegar a esa tierra que Dios les había prometido. Consideraron la posibilidad de asentarse en el desierto y quedarse a vivir ahí, con todo lo malo que tenía el desierto, ignorando que si no fuera porque Dios los sustentaba día a día, dándoles agua, dándoles el maná diario, no hubiesen tolerado el desierto. Consideraron la posibilidad de quedarse, de instalarse en el desierto. Y muchas veces, lamentablemente, como no tenemos la capacidad de ver lo nuevo que Dios tiene y nos quiere dar, como no podemos salir de ese ensimismamiento de la realidad actual o de lo que dejamos atrás, como no podemos ver más allá ni de lo que dejamos atrás o de lo que nos toca vivir en el presente, hay un punto en el que a veces hasta cometemos el error de acostumbrarnos a lo que estamos viviendo en el presente, a ese desierto que estamos viviendo en el presente. Y no solo que perdemos la capacidad de ver más allá de nuestra realidad, sino que ya no deseamos nada más. Nos acostumbramos a lo malo conocido y no deseamos nada más. Y al no desear nada más, nada mejor de lo que nos toca vivir en el presente, tampoco oramos inclusive para que Dios haga algo nuevo. Tampoco tenemos la fe de que Dios quiera hacer algo nuevo. Y hasta terminamos olvidándonos de lo que Dios en algún momento nos prometió, de lo que Dios en algún momento dijo que nos iba a dar, de lo que Dios en algún momento dijo que iba a hacer. Hasta terminamos olvidándonos de las promesas de Dios para nuestras vidas, lamentablemente, al acostumbrarnos al desierto. Y Dios no te llevó a pasar por el desierto para quedarte a vivir ahí. El desierto no es eterno, el desierto es una etapa que Dios permite. Y así como pasaste este desierto, a lo largo de toda tu vida vas a tener un montón de desiertos más que te van a conducir a donde Él te quiera llevar, a lo que Él quiera hacer con tu vida. Pero Él no te va a dejar, Él te va a sostener y te va a conducir a lo que Él quiera hacer. Pero este desierto no es para que te quedes a vivir en esa etapa, no pudiendo ver más allá de lo que Él quiere hacer con tu vida, no pudiendo dejar de añorar lo que dejaste. El pueblo de Israel se dio cuenta, ya está, ya no podemos volver a Egipto. Ya pasamos 40 años acá y si volvemos a Egipto nos matan. Ya no podían considerar siquiera la posibilidad de volver a Egipto, más allá de que añoraban Egipto. Así que consideraron la posibilidad de quedarse a vivir en el desierto. Después de maldecir, después de enojarse contra Dios, contra Moisés. Y esto fue producto de que Dios les mostró lo que iba a hacer, de que Dios les mostró lo que les iba a dar. Pero como lo que Dios iba a hacer, lo que Dios les iba a dar era tan bueno, era tan hermoso, era tan grande, no creían que Dios pudiera hacerlo. Creían que era demasiado bueno para que fuera real. Dios los llevó a mostrarles lo que Él les quería dar y se terminaron enojando porque dijeron, es demasiado bueno para que Dios pueda hacer esto con nosotros. Y cuando lo vemos del pueblo de Israel, es tragicómico. Quizá nos causa gracia, nos causa tristeza, pero muchas veces lamentablemente es la actitud que nosotros mismos tomamos en la vida. Porque si Dios nos muestra lo que quiere hacer, y esto lo dije hace un par de semanas atrás, si Dios nos muestra lo que Él quiere hacer, ¿creeríamos en lo que Dios nos quiere dar? ¿Creeríamos en que Dios lo puede hacer? Porque a lo mejor es muy probable que no, a lo mejor Dios no te lo muestra porque justamente la actitud que tendrías ante lo que Dios quiere hacer es totalmente contraria. A lo mejor ni siquiera tendrías la fe para poder ver, para poder creer que Dios lo puede hacer. Entonces Dios, como sabe cómo reaccionaríamos, Dios sigue tratando con nuestras vidas. Y hay momentos en los que Dios nos mantiene en el desierto. Y ahí es cuando preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y hay momentos que Dios nos mantiene en ese desierto para forjar nuestro carácter. En primer lugar, para sanar, como decía al principio, todo lo que pudimos haber pasado. Haber aprendido de aquello que nos tocó vivir. Para que podamos haber aprendido de aquello que Él permitió que pasáramos. Él trata con nuestras vidas porque a Él no solamente le importa que lleguemos a lo que Él nos quiere dar. A Él le importa cómo llegamos a donde Él nos quiere llevar. Y Él te va a llevar a donde Él te quiere llevar, valga la redundancia. Él te va a llevar a donde Él te quiere llevar.
pero no lo va a hacer sin antes tratar con tu corazón, porque no quiere que te pierdas en el proceso. Muchas veces si Dios no nos preparara para recibir lo que Él nos quiere dar, nos perderíamos de lo que Él quiere hacer. Lamentablemente muchas veces somos nosotros los que no le permitimos a Él darnos lo que Él nos quiere dar, por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestra testarudez, por causa de nuestros enojos, de las distintas emociones que podemos estar experimentando. Lamentablemente muchas veces no se lo permitimos, entonces Él tiene que tratar con nuestras vidas. Y traigo este mensaje hoy, y como les decía, ya en esta etapa del año, para que podamos cerrar este año, cerrar este diciembre y cerrar quizá una etapa que Dios permitió que atravesáramos de desierto, una etapa de escasez, una etapa en la que Dios trató con nuestras vidas para finalmente conducirnos a lo nuevo que Él quiere hacer. ¿Podés creer que Él va a hacer algo nuevo? ¿Podés creer que Él va a hacer cosas nuevas que no te imaginás? No te imaginás. Pero como comencé diciéndoles y como les decía hace 2 semanas, hay un momento, hay un punto del desierto en el que ya sabes a dónde Dios te quiere llevar. Y ya sabes cuándo vas a llegar. No sabes quizá cómo Dios lo va a hacer, pero sabes que Dios lo va a hacer. Hay un punto en el que Dios te muestra Canaán. Hay un punto en el que Dios te muestra la tierra prometida. Hay un punto en el que Dios te muestra, esto es lo que tengo para tu vida. Y es ahí en donde evaluamos nuestra fe y si tenemos la capacidad para creer lo que Él quiere hacer. O si el miedo no nos permite conquistar aquello que Él nos dijo que nos iba a dar. Pero Él nos lo va a dar. Por nuestras capacidades no vamos a llegar ahí. Por nuestros medios es muy probable que no podamos llegar ahí. Pero Dios está a tu favor. Dios está con tu vida. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace lo imposible. Si no fuera por Dios, no llegarías. Pero Dios permitió este desierto para tratar con tu vida, para forjar la persona que hoy sos, para llevarte a donde Él te quiera llevar y poder tener un corazón agradecido con lo bueno, con lo malo que te haya tocado vivir para llegar a donde Él te quiere llevar. Él trató con tu vida y Él trata con tu vida, Él sigue tratando con tu vida y Él te va a llevar. No sé en qué momento, pero si Él trae este mensaje en este momento, recordando lo que hizo con el pueblo de Israel al haber enviado a aquellos 2 espías que pudieron ver la tierra que Él dijo que les iba a dar. Al haber visto esa tierra, la reacción de ellos, y ya, perdón que la mencioné un montón de veces, la reacción de ellos fue maldecir, fue enojarse, fue pecar contra Dios, contra Moisés, diciendo, si pudiéramos volver a Egipto, bueno, ya está, nos instalamos acá en el desierto. Quizá Dios trae este mensaje porque estás en una etapa crucial de tu vida en la que tenés que decidir. Volver atrás ya no es una opción. Te vas a quedar en el desierto por no poder ver más allá de lo que Dios de lo que estás viviendo, por no poder visionar lo que Dios te quiere dar. O vas a tomar la actitud de agradecer, o vas a tomar la actitud de mirar lo nuevo que Dios tiene. O vas a tomar la actitud de decir, Señor, me atrevo a enfrentarme a esta nueva etapa, sabiendo que sos vos el que va a hacer la obra sobre mi vida, sabiendo que por mis medios no podría conquistar Jericó, no podría conquistar Canaán, no podría conquistar aquello que me dijiste que me ibas a dar. Pero sé que sos vos el que tenés el poder para hacer lo que querés hacer sobre mi vida. Insisto, traigo este mensaje para poder autoevaluarnos cada uno y poder tomar la decisión de decir, Señor, hacé como quieras, hacé lo que quieras, cuando quieras, hacé lo que quieras con mi vida, tratá con mi vida, para que pueda llegar a donde vos me querés llevar, como vos querés que llegue. Y vuelvo a lo que les dije, a Él no solo le importa que llegues a donde Él te quiera llevar, sino cómo llegás a donde Él te quiera llevar. Y el tiempo que sea que tengas que pasar para llegar a ese lugar. Es el proceso que Él tuvo que hacer con tu vida. No demores más a Dios en el desierto. No demores más a Dios en el desierto. Hay algo nuevo, hay algo hermoso que Dios tiene para tu vida,
que en primer lugar te tenés que atrever a creer. En segundo lugar, te tenés que atrever a ver. Y te tenés que atrever a conquistar. Y es el tiempo de atreverte a conquistar aquello que Dios tiene para tu vida. Este es el momento, iglesia. Este es el momento para creer. Este es el momento para creer. Comenzá a creer. Trabajá la fe. Trabajá la fe. La fe crece conforme estés dispuesto a creer. ¿Podés atreverte a creer en esta mañana? No te he dicho, le dijo Jesús a Marta, María, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. ¿Pueden atreverse a creer en esta mañana y decir, Señor, te creo, ayuda a mi incredulidad? Si es que hay alguna parte de mí que no logre creer en aquello que vos querés hacer, ayuda a mi incredulidad, pero creo que vos lo podés hacer. No sé cómo, cuándo, dónde, pero creo que vos lo podés hacer. Me atrevo a vivir lo nuevo, aún con toda la incertidumbre, con todo el miedo que puedas llegar a estar experimentando por lo que vos puedas y quieras hacer, me atrevo a vivir el proceso, me atrevo a que me tomes de la mano y me lleves a donde me quieras llevar. Amén. Nos ponemos de pie. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana te fortalezca. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana te fortalezca. Él está tratando con tu vida para traer sanidad a tu alma, a tus emociones, a tu corazón. Él está tratando con tu vida. Él está tratando con tu vida porque Él no solamente quiere llevarte a ese lugar, Él quiere sanarte primeramente para que llegues a ese lugar de la manera en la que... Una manera en la que no te imaginás, una manera en la que solo Él sabe. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe cómo lo está haciendo. Sos vos el que no tenés esa seguridad. Pero eso es la fe. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es creer que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas y que en ese punto vos perdés el control y estás confiando en Él. Estás confiando en Él. Y sí, no sabés cómo lo está haciendo. Estás en una etapa de incertidumbre quizá, pero Él lo está haciendo y Él sabe cómo, Él sabe cuándo, pero Él no te va a perder en el proceso. Él no te va a llevar hasta donde Él te quiere llevar sin antes tratar con tu vida. Él no te va a perder en el proceso. Pero no te pierdas lo que Él te prometió, no te pierdas la tierra prometida por incredulidad, por testarudez. Así que comenzá a agradecerle a Dios. Comenzar a levantar gratitud a Dios. Puedes en este momento cerrar tus ojos y comenzar a agradecer a Dios por lo que Él está haciendo aunque todavía no lo estés viendo. Él lo está haciendo aunque todavía no lo estés viendo. No esperes que te dirija. Levanta tu propia gratitud en la presencia de Dios. Levanta tu propia gratitud en la presencia de Dios. Él está haciendo la obra. Él está haciendo la obra. Métete en la presencia de Dios ahí donde estás. Deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que el Espíritu Santo te envuelva. Deja que el Espíritu Santo te fortalezca para vivir algo nuevo. Para vivir algo nuevo. Porque esa muralla, por imposible que sea, va a caer. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Crees que puedo? Preguntaba Jesús cada vez que le pedían un milagro. ¿Creen que puedo? ¿Habrá algo difícil para Dios? Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. No importa qué tan alta sea esa muralla. No importa qué tan grandes sean esos gigantes. Para Dios no hay nada imposible. Si Él dijo que lo iba a hacer, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará. Si Él habló, Él lo ejecutará.